¿Por qué decimos que, por qué hablamos de un golpe a la Constitución de Venezuela cuando con las últimas iniciativas de la oposición? Y decimos entonces que se intenta manipular construyendo una pseudo doctrina jurídica y una ficción política, cuyos planteamientos no están ni en forma ni en fondo aquí, en la Constitución. Según esta pseudodoctrina, existe una supuesta usurpación en el cargo de presidente de la República a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro juró como protesta ante el Tribunal Supremo de Justicia como presidente para el periodo 2019-2025, de acuerdo al resultado de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, donde participaron más de 9 millones de personas votantes y en el que resultó vencedor el presidente Nicolás Maduro con el 67% de los votos, es decir, más de 6 millones. Entonces, según esta doctrina, según ellos, existe una usurpación. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existe la figura de usurpación de cargo. El cargo de presidente debe ser electo, asumido y ejercido de acuerdo a lo dispuesto de la Constitución. En el caso de que una persona electa no pueda asumir el cargo, se puede producir una falta absoluta o temporal del presidente o de la presidenta. Y en ambos aspectos están contemplados, normados los artículos 233 y el 234. El 233 es cuando hay falta absoluta y el 234 cuando hay falta temporal. Según la pseudo doctrina que se intenta presentar internacionalmente como procedimiento constitucional para justificar el golpe de Estado, ¿no? Es un golpe a la Constitución, que por eso que decimos que hablamos de golpe a la Constitución en este caso, con la propuesta que ellos están haciendo cuando ellos pretenden señalar que el presidente Nicolás Maduro no fue electo de acuerdo a la normativa legal vigente. Según la pseudo doctrina que se intenta presentar internacionalmente como procedimiento constitucional para justificar el golpe, la decisión de autojuramentación, igual que tampoco existe en nuestra Constitución, tomada por el diputado Juan Guaidó, estaría fundamentada en el artículo 233, lo que es falso, eso no está puesto aquí. Pero aquí tenemos el artículo 33 de la Constitución. En los casos, ninguno de los supuestos para establecer la falta de absoluta del presidente se ha cumplido en este caso. No hay muerto, el presidente está vivo, no hay renuncia, el presidente no ha renunciado, no hay destitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Ni incapacidad física, ni mental, ni abandono de cargo, ni revocación del mandato por parte del pueblo, porque eso es una medida, o sea, la única medida que el presidente puede salir es revocado el mandato, ¿no? La revocación que existe, el presidente Chávez lo hizo, ¿verdad? En su momento. El presidente Nicolás Maduro fue electo el 20 de mayo del 2018 en una elección adelantada por petición de la oposición venezolana. Es muy importante señalar eso. La elección del 20 de mayo fue una elección que se adelantó como parte de las conversaciones que se llevaban a cabo allá en Dominicana, donde la oposición participó hasta el último minuto cuando tuvo que firmar. Cuando tenía que firmar el acuerdo, fue llamado desde Colombia y por eso la oposición se retira desde el proceso eleccionario de mayo del 2018. Una elección adelantada por petición de la oposición venezolana durante el proceso de diálogo llevado a cabo en la República Dominicana. Triunfó en una elección libre, justa y competitiva. El presidente Nicolás compitió con 3 candidatos, no fue que fue solo, con más de 6 millones de votos y de acuerdo a resultados electorales certificados por 200 observadores internacionales de diferentes partes del mundo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 231 de esta Constitución, el presidente Nicolás Maduro tomó posesión el 10 de enero del 2010. Se eligió el 20 de mayo y él se tomó posesión el 10 de enero del 2010 como presidente constitucional del periodo 2019-2025. Según el artículo 231
el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidente de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Todo eso lo cumplió el presidente Nicolás Maduro. La Constitución venezolana establece que el presidente deberá juramentarse ante la Asamblea Nacional y si por cualquier motivo sobrevenido no pudiese hacerlo, deberá hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Exactamente lo que sucedió el 10 de enero del 2019, porque la Asamblea Nacional, que debía recibir al presidente y hacer la pose de su presidente, era una Asamblea Nacional que estaba cuestionada, ¿cómo se dice? Estaba en desacato porque había sido sometida a un proceso de cuestionamiento de las elecciones a un estado del país, y ellos no aceptaron la crítica y no aceptaron la condición y no se sometieron a sobreseer ese problema que tenía. Entonces la Asamblea Nacional estaba en desacato. La Asamblea Nacional es la que recibe el mensaje, es la que preside la toma de posesión del presidente. La Asamblea Nacional se encuentra en situación de desacato desde el año 2016, establecido así por el Tribunal Supremo debido al incomplemento del continuado de sentencia. Por eso es que el presidente no se juramentó ahí, y por eso es que la mayoría de las decisiones se están tomando a nivel de la Asamblea Constituyente. En virtud de que la Asamblea Nacional se ha negado a cumplir las decisiones del Tribunal Supremo que le permita salir del desacato y por lo tanto devolverle la legalidad a sus actos, es por esta causa sobrevenida que el presidente Nicolás Maduro debió juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que es necesario resaltar que todas las disposiciones, condiciones y requisitos constitucionales para la elección, proclamación y toma de posesión del cargo del presidente de la República se han cumplido de manera cabal de acuerdo a la Constitución. Y es importante esto porque esto ha sido uno de los argumentos de la oposición queriendo desnaturalizar, ¿verdad?, la majestad del cargo del presidente Nicolás Maduro. Maduro se encuentra entonces, decimos, en ejercicio pleno, legal y legítimo de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Tanto el lenguaje desplegado para justificar la violación a la Constitución se encuentra en abierta contradicción y fuera del texto constitucional. De ahí que no está en la Constitución algunas figuras que ellos presentan como que pueden ser valederas. La figura de la autoproclamación para cargos públicos. Los cargos públicos de elección originados de la manifestación inequívoca de la voluntad popular están definidos aquí, en la Constitución, y requieren del acto de elección, es decir, el proceso electoral, y de actos de proclamación por parte del Poder Electoral. Esto es lo que confirma la validez de la elección que le da origen a este señor que se llama Juan Guaidó. Él parte de una legalidad que no existe, él parte de una legalidad que no es esta. Entonces esta figura de un presidente que se autoelige no está contemplado en ninguna circunstancia en la legislación venezolana. La figura de la autoproclamación no existe. Los cargos públicos son de elección, son simplemente elección y de actos de proclamación por parte del Poder Electoral, confirmada la validez de la elección que da origen. Así que en Venezuela todo mandato de elección popular y todo mandato de elección popular y por lo tanto de legitimidad nace de la soberanía popular. O sea, tiene que ser electo, no puede ser de otra manera. No está en la Constitución la figura de la usurpación, que es lo que ha acontecido. La usurpación nace en todo caso de una violación o derogación de leyes y de la Constitución. La propia Constitución de la República establece los mecanismos de protección de sí misma frente a una eventual violación o una derogación. No está en la Constitución la figura del gobierno de transición, que es otro lenguaje que ellos están usando. La Constitución de Venezuela no contempla ninguna figura de transitoriedad. No está en la Constitución la figura del gobierno interino, eso que dice que está en el gobierno interino.
La Constitución no contempla ninguna figura de interinato. No está en la Constitución la figura del gobierno parlamentario. La democracia venezolana es de naturaleza presidencialista. No existe ninguna forma de que el Parlamento o alguna autoridad parlamentaria pueda asumir directamente la función ejecutiva, salvo en los casos expresamente previstos en la Constitución. Es decir, estas figuras que aquí se han dicho son las que explican que la propuesta que ha hecho la oposición venezolana está fuera de toda legalidad existente y la posible que podamos hacer. Está fuera de eso, es decir, no tiene ninguna legalidad. De tal manera que el auto de juramentarse como presidente interino o presidente encargado, Juan Guaidó, y al anunciar un gobierno de transición ha violado abierta y completamente la Constitución. En consecuencia, todos sus actos son inexistentes jurídicamente, carecen de legalidad y son nulos de manera absoluta. Por lo que está bueno, yo le voy a dejar esto aquí a Carlos. Es decir, esta es la situación que hoy vivimos en Venezuela. Es decir, estamos en presencia de un golpe permanente dirigido no internamente, dirigido externamente, dirigido de Estados Unidos. Por supuesto, con una base muy cercana, que es la base de Colombia, ¿no?, que tenemos. Es un golpe de Estado, ¿no? Es un golpe de Estado en la que el presidente encargado de Venezuela es este señor que no tiene ninguna legalidad y que ha asumido la cabeza de un supuesto gobierno de transición. Estos son todos parámetros falsos, ¿no? Es decir, estamos precisamente, lo que estamos es en presencia de un golpe en marcha en Venezuela, ¿verdad? Con un diputado que se autoproclama presidente y que asume la cabeza de un supuesto gobierno bajo el auspicio y la protección de Norteamérica. Ese es el golpe de Estado que está en desarrollo en nuestro país y con el reconocimiento, lamentablemente, por algunos países de la región, y que constituye el inicio de una fase de agudización. Sin ninguna duda, estamos en presencia de la agudización del injerencismo contra la democracia de nuestro país, y que es una amenaza a la institucionalidad y a la paz. Es fundamental, por eso es que para nosotros es fundamental este tipo de reuniones que realmente permitan informar y dar algunos elementos que permitan comprender la realidad, ¿verdad?, del proceso que hoy vive en Venezuela. Eso que decimos nosotros, que está en marcha un golpe, que todos los días que la prensa tergiversa de la realidad, que se pretende instar a un gobierno paralelo, ¿verdad?, a legitimar y constituirlo, este gobierno basado en una espuria legitimidad que le ha brindado el reconocimiento de gobierno de los países enemigos de Venezuela, amigos por supuesto de la derecha venezolana y encabezados por supuesto por Estados Unidos, en abierta violación de todos los principios de derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, y en el caso nuestro interno, por supuesto, todo violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El señor Guaidó pretende, con la complicidad de Estados Unidos y de los gobiernos extranjeros, asumir competencias en materia de relaciones exteriores. Ya ustedes habrán visto que ellos han estado eligiendo de manera irregular, ¿verdad?, inconstitucional, han creado frentes de diplomacia en el exterior, relaciones exteriores, manejo de los activos de la República, que es muy grave esto, que son competencias exclusivas del presidente de la República. El señor Guaidó ha usurpado funciones y competencias del poder electoral, ¿verdad? El señor Guaidó viola los derechos políticos de los electores, más de 6 millones de venezolanos que el 20 de mayo votaron por Nicolás Maduro. El señor Guaidó invade competencias exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público al ejecutar sumariamente un proceso de juicio político al presidente de la República. Desafía la autoridad y la integridad del Estado venezolano
pretendiendo armar el escenario de ingobernabilidad, de caotizar la vida política y continuar la estrategia injerencista, buscando lo que él quiere, fracturar la unidad. El objetivo central es fracturar la unidad de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para propiciar situaciones, actos insurreccionales que por supuesto implicarían, potenciarían el estado de inestabilidad de nuestro país. Todo eso lo hace el señor con la venia, por supuesto, y el bochornoso respaldo de los Estados Unidos y de ese grupo de gobiernos satélites que se han dedicado en los últimos años a conspirar para derrocar el gobierno legítimo de Venezuela. La escalada del plan conspirativo de Estados Unidos, y no por su intermedio del señor Guaidó, expone al pueblo venezolano a un eventual conflicto de gravísimos impactos humanos, políticos e institucionales, de alcance nacional y regional, y compromete la soberanía del territorio de Venezuela.